Informe del laboratorio. Integrantes: Irini Nestroza Mosquera, Sebastián Posada Henao, Mariana Herrera Álvarez, Luisa María Muñoz Villa, Valentina Londoño y Sara Valencia. Durante las prácticas se vieron 3 temas fundamentales que corresponden a cada asistencia al laboratorio respectivamente. En primer lugar, está el acercamiento a todos los instrumentos del laboratorio. En segundo lugar, el transporte de sustancias por medio de la membrana. Y el tercero es medición de la tasa fotosintética. Laboratorio 1. Microscopia básica. Introducción. El microscopio es un instrumento óptico que aumenta la imagen de los objetos. En los últimos 3 siglos ha permitido ampliar el campo de las investigaciones biológicas y se ha convertido en el instrumento básico para abrir nuevas fronteras en la biología. En la actualidad existen varios tipos de microscopios, algunos de ellos altamente especializados para una gran variedad de usos. Entre los diferentes tipos podemos citar microscopio simple, compuesto y electrónico. El microscopio, al aumentar la imagen de los objetos, nos permite analizar la estructura, forma y tamaño de diferentes tipos de muestras. En esta práctica se utilizará el microscopio compuesto en el cual se combinan 2 lentes, el ocular y el objetivo, para aumentar la imagen. Objetivos: conocer las diferentes partes del microscopio compuesto y sus respectivas funciones. Tener en cuenta los cuidados y precauciones al usar el microscopio. Observar células con diferentes objetivos e intensidad de la luz. Procedimiento: los materiales utilizados fueron un hilo, un recorte de una letra, saliva, una hoja de elodea, el microscopio portaobjetos y cubreobjetos. Procedimiento: tomamos 4 portaobjetos. En el primero pusimos un hilo de lana y los observamos con todos los objetivos. En el segundo, una letra recortada y un papel periódico y lo observamos con todos los objetivos. En el tercero, una hoja de la planta de elodea con una gota de agua y lo observamos con todos los objetivos, notando así un acercamiento intensivo. El cuarto, con un poco de saliva extraída con isótopo. Resultados y conclusiones. Todos fueron tapados con un cubreobjetos y puestos en el microscopio. Observamos los objetos con todos los objetivos y su luz correspondiente, enfocando con el ocular y manipulado las perillas para tener una visión más clara. Se obtuvieron excelentes resultados en los procedimientos realizados en la práctica, gracias a que el objetivo se cumplió en cada uno de ellos. Visualización clara de los objetos en el microscopio en cada uno de los enfoques y con su luz acorde. Identificamos las partes, manejo y uso del microscopio. En el enfoque por 4, la imagen obtenida se presenta nítida, buenos detalles con su luz acorde. En los diferentes enfoques el objeto analizado cambia de color, sus rasgos se muestran con mejor definición. Preguntas laboratorio. ¿Qué diferencia hay entre aumento y resolución? ¿Puede aumentar uno sin que aumente la otra? Con aumento nos podemos referir al tamaño con el que podemos observar un objeto, y con resolución nos referimos a la nitidez para poder observar bien dichos objetos. Normalmente al mover hay que mover el otro para poder observar bien los objetos. ¿Cuál es la ventaja principal de la microscopia electrónica y la microscopia óptica? Ventajas del microscopio óptico: utiliza lentes para ampliar las imágenes de los objetos observados. Mejor percepción de la imagen, más cómoda la observación y se perciben con nitidez algunos detalles. El microscopio óptico puede ser monocular o binocular. Ventajas del microscopio electrónico: aumento y alta resolución. Una de las ventajas más importantes de la microscopia electrónica es la capacidad de producir el aumento potente. Ofrece una más alta resolución que el cual es posible con microscopia óptica, y desempeña un papel importante en muchas áreas de la investigación científica por ese motivo. Explique por lo menos 5 tipos de microscopios diferentes y sus usos. Microscopios de luz ultravioleta. Los microscopios de luz ultravioleta iluminan la muestra como el nombre lo indica, con luz ultravioleta.
Ese tipo de luz tiene una longitud de onda más corta que la luz visible. Utilizan los microscopios ópticos. Simple. Este tipo de microscopio dispone de una única lente y es más habitualmente conocido como lupa. Aún así, con un microscopio simple pueden conseguirse grandes aumentos. Microscopios de luz transmitida. En este tipo de microscopio, la luz atraviesa la muestra. Para esta clase de microscopios es necesario preparar la muestra cortándola en láminas muy finas. La muestra se ilumina desde debajo de la platina. Microscopio de luz reflejada. En este caso, la luz ilumina la muestra y parte de esta es reflejada y dirigida al objetivo. De ese modo, es necesario iluminar la muestra desde la parte superior de la platina. Microscopio de campo oscuro. Esta técnica de microscopio consiste en iluminar la muestra oblicuamente. De este modo, los rayos de luz que llegan al objetivo no provienen directamente del foco de luz, sino que han sido dispersados primero por la muestra. Esta técnica permite ver muestras que de otro modo no serían visibles debido a su transparencia. Microscopio de contraste de fases. La luz viaja a distintas velocidades dependiendo del método de propagación. Esta propiedad es utilizada en el microscopio de contraste de fases, ya que la luz atraviesa la muestra con distintas velocidades en distintas secciones. Fenómenos y membranas biológicas. Introducción. Mecanismos que permiten el transporte de sustancias a través de la membrana son esenciales para la vida y comunicación de la célula. Para ello se dispone de dos procesos. Transporte pasivo, que se trata de difusión facilitada y ósmosis, y transporte activo. Este requiere de gasto energético ya que va en contra del gradiente de concentración. Está compuesto por transporte activo primario, secundario y transporte en vesículas. Conocer los distintos transportes a través de la membrana. Comprender la diferencia de los transportes entre membrana. Tener claros los conceptos de difusión y ósmosis, además de sus diferencias. Procedimientos usados fueron azul de metileno, 2 beakers, papel celofán, hilo, cinta solución de almidón, solución de glucosa, lugol, metanol, acetona. Procedimiento 1. Tomamos 2 beakers, uno con agua fría y otro con agua a temperatura ambiente. Agregamos a cada beaker la misma cantidad de gotas de azul de metileno. Procedimiento fusión. Añadimos solución de almidón y solución de glucosa en una bolsita, todo por la misma cantidad y anudamos a cada extremo. En un beaker con agua añadimos varias gotas de lugol hasta obtener un color amarillo oscuro o dorado. Pusimos la bolsa dentro del beaker con agua y lugol y esperamos por 20 minutos. Cuando terminó el tiempo, retiramos la bolsa del beaker y observamos su color oscuro dentro y fuera de esta. La difusión de azul de metileno se dio más rápido en el agua a temperatura ambiente que en el agua fría, demostrando así que la temperatura afecta la difusión. Pudimos observar que hubo una mínima mezcla o interacción entre la bolsa, el interior y el exterior de esta con el agua con lugol, observando así el cambio de color en su extremo. El efecto de temperatura en el tiempo de fusión influye directamente proporcional en la disolución de tal manera que a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión, menor tiempo. A menor temperatura, menor velocidad de difusión, mayor tiempo. Procedimiento 2. Tomamos 3 láminas portaobjetos y las marcamos con las letras A, B y C. En cada una de ellas pusimos una gota de sangre. La gota de sangre de la placa A se puso en un medio hipotónico. La gota de sangre de la placa B se puso en un medio isotónico. La gota de sangre de la lámina C se puso en un medio hipertónico. Los pusimos en el microscopio y observamos la actividad de los 3 eritrocitos al entrar en contacto con la solución. Resultados y conclusión. A, observamos los eritrocitos un poco pequeños y separados, en comparación con los del medio isotónico. En la lámina B no se observó cambio alguno, los eritrocitos conservaron su forma y su volumen. En la lámina C observamos los eritrocitos inflados, grandes en comparación con los del medio isotónico. La ósmosis, cual el agua pasa a través de una membrana, por un proceso llamado difusión simple, el cual no tiene ningún gasto de energía y es espontáneo. Pasa desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada para igualar sus concentraciones, como lo pudimos observar en los anteriores experimentos. Efecto del transporte de membrana. Procedimiento. Cortamos 3 pedazos de remolacha,
lo suficientemente pequeñas para que entraran por el tubo de ensayo. Tomamos 3 tubos de ensayo y echamos 5 mililitros de agua e introducimos los trozos de remolacha en cada uno. Incubamos los 3 tubos de ensayo en diferentes ambientes. Tubo 1 en hielo, tubo 2 en agua caliente, tubo 3 agua a temperatura ambiente. Resultados y conclusiones. Al finalizar los 20 minutos, agitamos suavemente las mezclas y observamos el color de cada uno, notando grandes diferencias entre ellos. Por medio de esto pudimos ratificar que la temperatura es un factor que afecta al transporte membranal, llegando a desintegrar la membrana, permitiendo así la liberación de sustancias que se encontraban retenidas en ella. Explicación gráfica. Una escala del 1 al 10, donde el tubo 1 tiene una intensidad de 5, una intensidad media. El tubo 2 tiene una intensidad de 2, una intensidad básica, tono claro. Y por último, el tubo 3 tiene una de 10, un tono alto y oscuro. Efecto de zona. Procedimiento. Tomamos 6 trozos de remolacha y las introducimos en tubos de ensayo diferentes. A cada uno se le añadió sustancias diferentes. Incubamos por 30 minutos y observamos la intensidad de color en los diferentes tubos de ensayo. Resultados y conclusiones. Con este experimento pudimos concluir que a mayor concentración de la sustancia, mayor es la despigmentación de la remolacha, es decir, este destruye su membrana, haciendo que ésta suelte todos sus fluidos. Preguntas laborales. ¿La temperatura afecta la difusión a través de las membranas? La temperatura afecta la difusión a través de la membrana, ya que la capa de lípidos puede unirse más, o al contrario puede separarse favoreciendo la entrada de sustancias. Es decir, si tenemos a alta temperatura, o sea, en calor, la capa lipídica va a comenzar a extenderse o a separarse. ¿En qué medio está más concentrado el Na+? ¿Por qué? El Na+ está más concentrado en el medio B, debido a su alto porcentaje. ¿En qué medio está más concentrado el K+? ¿Por qué? El K+ se encuentra más concentrado en el lado A, ya que su porcentaje es más alto que en el porcentaje B. El flujo será de A hacia B o de B hacia A. Explique la razón. El flujo de Na será de B hacia A, para así lograr un equilibrio y tener un medio isotónico. El flujo de K+ será de A hacia B o de B hacia A. Explique la razón. El flujo de K+ será de B hacia A, para así lograr un equilibrio y permitir un estado isotónico. ¿Qué hace que tenga mayor poder de disolución? Lo que hace que un solvente orgánico tenga mayor poder de disolución es su porcentaje de concentración, ya que causa mayor daño en la membrana plasmática, permitiendo la liberación de sustancias. ¿Cuál es el efecto de la liberación de pigmentos? La liberación de pigmentos se da por un proceso llamado difusión. Este se ve afectado por cambios en temperatura y presión. Al aumentar la temperatura, la disociación de moléculas se facilita y la fluidez de las sustancias aumenta, por ende su propagación también. Laboratorio, fotosíntesis, medición de la tasa fotosintética. Introducción. La fotosíntesis es el proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Por medio de este laboratorio tendremos una visualización y acercamiento a este proceso natural de las plantas. Objetivos. Observar el proceso de fotosíntesis mediante un experimento hecho en el laboratorio. Saber y entender cómo se produce el oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Procedimientos utilizados fueron un embudo con talle largo, un beaker de 300 mililitros, un beaker de 250 mililitros, un tubo de ensayo, una lámpara, ramas de planta acuática, LODA, agua y bicarbonato de sodio. Procedimiento. Tomamos la planta de LODA y la introducimos en el embudo. Pusimos el embudo dentro del beaker y echamos agua hasta la boquilla de este. Tapamos el extremo delgado del embudo con un tubo de ensayo pequeño. Pusimos la linterna de tal forma que la luz diera hacia la planta. Esperamos 15 minutos. Al ver que la luz de la linterna no era suficiente, procedimos a poner 3 linternas más. El fue morado, pero al fin pudimos ver algunas burbujas en el agua. Luego se echó al beaker unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Se dejaron las linternas y esperamos 15 minutos más y las burbujas fueron un poco más notorias. Y conclusiones. Aunque no se produjo mucho oxígeno y no se terminó el laboratorio como tal, se observaron algunas burbujas en el agua. La liberación de oxígeno es proveniente del proceso fotosintético hecho por la planta de LODA. Consideramos que se debería tomar 2 beakers,
uno con agua y el otro con agua y bicarbonato de sodio. Esperar 40 minutos para que así el proceso sea más notorio y se pueda finalizar el proceso como tal. Durante el proceso de fotosíntesis, ¿en qué momento se liberan las moléculas de oxígeno y dónde provienen? Desde el aire, se toman las moléculas de oxígeno, las mismas que participan en el proceso de la fotosíntesis. De las raíces se adquieren las moléculas de agua, que luego se romperán para formar moléculas de oxígeno que serán liberadas a la atmósfera. ¿Qué se libera el oxígeno de la planta? En el proceso de la fotosíntesis se obtiene la liberación de un producto residual, en este caso el oxígeno, que es lanzado a la atmósfera, algo que mantiene la vida sobre la Tierra. Esto sucede mediante un ciclo, donde las plantas utilizan la luz solar, agua y dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias. ¿Qué función de sodio? El bicarbonato de sodio en la fotosíntesis tiene la función de estimular este proceso, al igual sirve como fertilizante para las plantas acuáticas.